Bienvenidos a Conocimiento en Voz, el espacio donde los grandes libros se transforman en aprendizajes claros, prácticos y llenos de valor para nuestra vida. Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más impactantes y conmovedoras del siglo XX, El hombre en busca de sentido, escrita por el psiquiatra y neurólogo austriaco Viktor E. Frankl. Este libro no es simplemente un testimonio más sobre el Holocausto, sino un viaje profundo hacia el corazón de la condición humana. Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración nazis, nos comparte no solo las duras experiencias que enfrentó día a día, sino también las reflexiones que lo llevaron a encontrar un propósito incluso en medio del sufrimiento más extremo. Su obra nos enseña que, aunque no siempre podemos elegir nuestras circunstancias, sí podemos decidir nuestra actitud frente a ellas. En estas páginas descubriremos cómo la esperanza, el amor y la libertad interior se convierten en fuerzas más poderosas que cualquier opresión externa. Frankl desarrolla además su método terapéutico, la logoterapia, centrada en la búsqueda del sentido como la motivación fundamental de todo ser humano. A través de ejemplos y vivencias, el autor nos muestra que el sentido puede encontrarse en el trabajo, en las relaciones, en los pequeños detalles de la vida y sobre todo en la forma en que enfrentamos el dolor inevitable. Este resumen está diseñado para que obtengas la esencia del libro y la incorpores en tu vida diaria, porque al final, la pregunta clave que plantea Frankl no es qué esperamos de la vida, sino qué espera la vida de nosotros. Acompáñanos en este recorrido inspirador y descubre por qué encontrar un propósito puede cambiarlo todo. La llegada y el choque inicial. Al llegar al campo de concentración, los prisioneros enfrentaban un choque brutal que los arrancaba de golpe de su vida anterior. Nada podía prepararlos para la deshumanización inmediata, la pérdida del nombre sustituido por un número, la confiscación de todas sus pertenencias, incluso los objetos más íntimos y valiosos, y la separación de seres queridos sin saber si volverían a verlos. Este momento inicial estaba marcado por el desconcierto y una angustia indescriptible. Frankl describe cómo, en medio del caos de la llegada, los prisioneros sufrían un colapso emocional. Algunos reaccionaban con incredulidad, otros con desesperación silenciosa. El impacto más duro era comprender que todo lo que había dado sentido a su vida hasta ese instante podía perderse en segundos. El ser humano se encontraba reducido a lo mínimo, un cuerpo vulnerable y un alma sometida a prueba. Sin embargo, incluso en esa primera sacudida, algunos encontraban fuerzas para resistir. La mente comenzaba a buscar mecanismos de adaptación, un instinto de supervivencia que les permitía dar el primer paso hacia la aceptación de una nueva y dura realidad. La vida en el campo, hambre, frío y humillación. La vida en el campo de concentración estaba marcada por condiciones extremas que ponían a prueba tanto el cuerpo como el espíritu. Los prisioneros sufrían hambre constante, raciones mínimas y de escasa calidad, que apenas permitían sobrevivir, el frío intenso, la falta de ropa adecuada y las camas improvisadas transformaban cada día en una lucha por mantenerse con vida. A esto se sumaban las humillaciones diarias, golpes, insultos y la obligación de realizar trabajos agotadores sin consideración por la dignidad humana. La rutina cruel buscaba despojar a los individuos de toda identidad y esperanza, reduciéndolos a meros cuerpos que debían obedecer órdenes sin cuestionar. Frankl explica que, frente a estas condiciones, los prisioneros desarrollaban mecanismos psicológicos de adaptación. La apatía y el desapego emocional se convertían en una defensa necesaria para soportar el sufrimiento diario. Sin embargo, incluso en medio de esta adversidad extrema, surgían pequeñas fuentes de resiliencia, recuerdos de seres queridos, sueños de libertad y momentos de solidaridad entre compañeros. La vida en el campo enseñaba, aunque de manera dolorosa, que la verdadera libertad interior reside en la capacidad de mantener la propia actitud y dignidad, incluso cuando todo lo externo parece arrancarlas. La apatía como mecanismo de defensa. En los campos de concentración, la constante exposición al sufrimiento, al hambre y a la violencia
llevaba a muchos prisioneros a desarrollar apatía como un mecanismo de defensa psicológico. Frankl describe cómo la mente humana, al enfrentarse a la desesperación continua, comenzaba a desconectarse de las emociones intensas para protegerse del dolor y del miedo. La apatía se manifestaba en la indiferencia ante la muerte de compañeros, la falta de reacción ante las humillaciones y una desconexión casi total de la vida emocional. Este estado permitía soportar las condiciones extremas sin colapsar mentalmente, funcionando como un escudo frente a la desesperanza. Sin embargo, también implicaba un riesgo. Podía anestesiar la capacidad de sentir alegría, amor o esperanza, dejando al prisionero atrapado en una rutina de supervivencia mecánica. Frankl observa que, aunque la apatía parecía una adaptación necesaria, quienes lograban mantener algún vínculo con su sentido de propósito o sus recuerdos afectivos preservaban una chispa de humanidad que los sostenía. Esta capacidad de mantener la conexión interna con valores y significados personales demostraba que, incluso en las circunstancias más deshumanizantes, el ser humano podía elegir su actitud frente al sufrimiento y conservar la libertad interior. El sufrimiento como prueba del espíritu humano. Viktor E. Frankl plantea que el sufrimiento, aunque inevitable, puede convertirse en una prueba del espíritu humano y una oportunidad para encontrar sentido en la vida. En los campos de concentración, los prisioneros enfrentaban dolor físico extremo, pérdidas personales y humillaciones constantes, situaciones que podrían haber destruido la voluntad de cualquier ser humano. Sin embargo, Frankl observa que aquellos que lograban sobrellevar el sufrimiento no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino quienes podían mantener una actitud interior de resiliencia. Al aceptar el dolor y encontrarle un significado personal, los prisioneros transformaban el sufrimiento en un desafío que fortalecía su dignidad y libertad interior. El autor enfatiza que el sufrimiento carece de sentido por sí mismo. Su valor depende de la actitud con que se lo enfrenta. Incluso en las circunstancias más desesperadas, el ser humano conserva la capacidad de elegir su reacción, de mantener esperanza y de enfocarse en objetivos más allá de la adversidad inmediata. Así, el sufrimiento se convierte en una prueba que revela la fortaleza del espíritu, mostrando que la verdadera libertad y el sentido de la vida no dependen de las condiciones externas, sino de la manera en que elegimos enfrentarlas. Las pequeñas fuentes de esperanza y sentido. Incluso en medio del horror de los campos de concentración, Frankl observa que los prisioneros podían encontrar pequeñas fuentes de esperanza y sentido que les ayudaban a sobrevivir. Estas fuentes no eran grandes logros ni recompensas externas, sino detalles simples que alimentaban el espíritu. Un recuerdo de un ser querido, una carta que llegaba, la expectativa de reencontrarse con la familia o incluso un acto de bondad entre compañeros. Frankl enfatiza que estas pequeñas fuentes de significado eran vitales porque ofrecían un ancla emocional frente a la desesperación. Mientras el cuerpo sufría, la mente podía refugiarse en la imaginación de un futuro mejor, en la contemplación de la belleza o en la dedicación a un propósito que trascendiera el presente. Además, Frankl destaca el poder del amor como la fuente más profunda de sentido. Recordar a un ser amado, imaginar su rostro o revivir momentos compartidos permitía a los prisioneros conectarse con algo que el campo no podía arrebatar: su humanidad interior. En conjunto, estas pequeñas fuentes de esperanza demostraban que, aunque las circunstancias externas fueran extremas, el ser humano siempre podía encontrar motivos para vivir, sostener su dignidad y mantener la libertad interior mediante la búsqueda de significado. El amor y los recuerdos como refugio interior. Viktor Frankl destaca que, en los momentos de mayor sufrimiento, el amor y los recuerdos se convierten en un refugio interior capaz de sostener el espíritu humano. Aun cuando todo a su alrededor era deshumanizante, los prisioneros podían escapar mentalmente del horror al evocar imágenes de seres queridos, momentos felices o ideales que daban sentido a su vida. El amor, incluso cuando la persona amada estaba ausente o fallecida, permitía a los prisioneros mantener un vínculo con la humanidad y experimentar una forma de libertad que las condiciones externas no podían arrebatar.
A través del recuerdo y la imaginación, podían conectarse con valores, emociones y metas que trascendían la brutal realidad del campo de concentración. Frankl subraya que esta capacidad de refugiarse en los recuerdos y en los sentimientos profundos no era una evasión pasiva, sino un acto consciente de resistencia psicológica. Al nutrir el espíritu con imágenes y experiencias significativas, los prisioneros encontraban la fuerza para enfrentar el presente y proyectarse hacia un futuro, preservando así su dignidad y sentido de vida. En definitiva, el amor y los recuerdos no solo brindaban consuelo, sino que se convertían en un motor interno que permitía sobrevivir y mantener la libertad interior frente a la adversidad extrema. La libertad interior frente a la opresión externa. Viktor Frankl sostiene que, aún en las condiciones más extremas de opresión, como las de los campos de concentración, el ser humano conserva una libertad que nadie puede arrebatarle, la libertad interior. Esta libertad consiste en la capacidad de elegir la propia actitud frente a las circunstancias, incluso cuando todo lo externo parece negar la dignidad y la esperanza. Frankl observa que muchos prisioneros que perdían esta libertad interior sucumbían a la desesperación, mientras que quienes la mantenían podían resistir el sufrimiento y encontrar un sentido a su vida. La libertad interior se manifiesta en la elección consciente de cómo responder al dolor, al miedo y a la injusticia, y en la decisión de no permitir que las circunstancias determinen completamente la propia mente y emociones. Este concepto demuestra que, aunque no podemos controlar los hechos externos, siempre podemos controlar nuestra respuesta. La opresión puede limitar el cuerpo, pero no necesariamente el espíritu. La verdadera grandeza del ser humano reside en esa capacidad de mantener la autonomía interior, de sostener la dignidad y de proyectarse hacia valores y metas significativas, incluso en medio de la adversidad más extrema. El sentido como motor fundamental del ser humano. Viktor Frankl plantea que la búsqueda de sentido es la motivación principal del ser humano, más allá de la búsqueda de placer o de poder. Según su experiencia y observaciones en los campos de concentración, quienes encontraban un propósito claro para su vida eran capaces de soportar sufrimientos extremos y mantener la esperanza. El sentido no se impone ni se crea artificialmente, se descubre en cada situación concreta y depende de cómo el individuo enfrenta la vida. Puede hallarse en la realización de un trabajo significativo, en los vínculos afectivos, en la dedicación a valores o incluso en la forma de afrontar el sufrimiento inevitable con dignidad. Frankl enfatiza que la vida siempre ofrece un sentido, incluso en las circunstancias más duras, y que el ser humano tiene la capacidad de encontrarlo si mantiene la libertad interior para elegir su actitud. Este enfoque es la base de la logoterapia, la terapia que desarrolla Frankl, centrada en ayudar a las personas a descubrir su propósito y asumir la responsabilidad de su existencia. Así, el sentido no solo da dirección a la vida, sino que también fortalece la resiliencia y permite enfrentar cualquier adversidad con esperanza y determinación. El vacío existencial y la frustración. Viktor Frankl describe el vacío existencial como una sensación de falta de propósito o de significado en la vida, una experiencia cada vez más común en la sociedad moderna. Este vacío genera frustración, desmotivación y, en muchos casos, angustia profunda, ya que el ser humano necesita un sentido que guíe sus acciones y decisiones. Frankl observa que la frustración existencial no es un síntoma patológico en sí mismo, sino una señal de que la persona aún no ha encontrado un propósito que le dé dirección. Esta ausencia de sentido puede llevar al individuo a comportamientos autodestructivos, al conformismo o a la pérdida de valores personales. Para superar el vacío existencial, Frankl propone la logoterapia,
basada en ayudar a cada persona a descubrir su propósito único y asumir la responsabilidad de su vida. El sentido puede encontrarse en el trabajo, en las relaciones afectivas, en la dedicación a causas trascendentes o incluso en la forma de afrontar el sufrimiento inevitable. El autor enfatiza que, al llenar el vacío existencial con un propósito auténtico, la vida recupera significado y dirección, la frustración se transforma en motivación y el ser humano descubre su capacidad de resiliencia y libertad interior. El sufrimiento como vía hacia el sentido. Viktor Frankl sostiene que el sufrimiento, aunque doloroso e inevitable, puede convertirse en una vía para descubrir un propósito profundo en la vida. En su experiencia en los campos de concentración, observó que quienes lograban encontrar un significado incluso en medio del dolor extremo, podían mantener la esperanza y la dignidad, mientras otros sucumbían a la desesperación. El sufrimiento adquiere sentido cuando se lo enfrenta con una actitud consciente y se acepta como parte de la existencia. Frankl explica que no siempre podemos evitar el dolor, pero sí podemos decidir cómo reaccionar ante él. Esta elección interior, basada en valores y propósito, permite transformar la adversidad en un motor de crecimiento personal. Además, el sufrimiento revela aspectos esenciales del carácter humano y fortalece la libertad interior, ya que la verdadera autonomía no depende de las circunstancias externas, sino de la manera en que elegimos responder a ellas. La capacidad de soportar el dolor con dignidad y de encontrar un significado en él es una de las demostraciones más poderosas del espíritu humano. Así, el sufrimiento deja de ser un obstáculo insuperable y se convierte en una oportunidad para descubrir un sentido que trasciende la dificultad, guiando al individuo hacia una vida más plena y consciente. Los 3 caminos hacia el sentido. Viktor Frankl identifica 3 caminos principales mediante los cuales el ser humano puede encontrar sentido en la vida. El primero es a través de la acción y la obra, es decir, mediante la realización de tareas significativas, proyectos creativos o contribuciones que trasciendan al individuo. Al dedicarse a algo valioso, la persona experimenta un propósito tangible y un sentido de logro. El segundo camino es a través de la experiencia y el amor, que incluye las relaciones humanas profundas, la contemplación de la belleza y el disfrute de momentos significativos. El amor, en particular, permite conectar con otros y con valores trascendentes, ofreciendo consuelo, esperanza y motivación para enfrentar la adversidad. El tercer camino es mediante el sufrimiento inevitable, que puede ser transformado en sentido cuando se lo enfrenta con dignidad y actitud consciente. Frankl enfatiza que incluso en las peores circunstancias, si la persona encuentra un propósito en el dolor, puede sostener su libertad interior y mantener la esperanza. Estos 3 caminos no son excluyentes, se complementan y permiten al ser humano descubrir significado en diferentes dimensiones de la vida. La clave está en reconocer que el sentido existe y que depende de la actitud y responsabilidad personal para hallarlo y cultivarlo. Responsabilidad y libertad como pilares de la existencia. Viktor Frankl sostiene que la responsabilidad y la libertad interior son pilares fundamentales para encontrar sentido en la vida. Aunque no siempre podemos controlar las circunstancias externas, sí tenemos la capacidad de elegir nuestra actitud y nuestras decisiones frente a ellas. Esta libertad interior nos permite mantener dignidad, esperanza y propósito incluso en situaciones adversas. La responsabilidad implica asumir las consecuencias de nuestras elecciones y comprometerse activamente con los valores y objetivos que dan significado a nuestra existencia. Según Frankl, la vida no solo nos ofrece oportunidades para descubrir sentido, sino que también nos desafía a responder a esas oportunidades de manera consciente y ética.
La combinación de libertad y responsabilidad fortalece el espíritu humano. Nos recuerda que somos protagonistas de nuestra vida y no meros espectadores de las circunstancias. Al ejercer esta libertad interior, podemos transformar el sufrimiento, superar obstáculos y construir una vida coherente con nuestros valores. En definitiva, Frankl demuestra que, aunque el ser humano se enfrente a situaciones extremas de opresión o dolor, siempre conserva la capacidad de elegir su actitud, asumir responsabilidades y encontrar propósito. Esta conciencia de libertad y responsabilidad constituye la base para vivir con sentido, resiliencia y autenticidad. Hemos recorrido juntos las profundas enseñanzas de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, un libro que nos recuerda que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano puede encontrar propósito, dignidad y libertad interior. Frankl nos enseña que el sentido de la vida no depende de lo que nos ocurre, sino de cómo elegimos enfrentar cada experiencia, cómo transformamos el sufrimiento en fuerza y cómo descubrimos pequeñas fuentes de esperanza en los detalles cotidianos. A través de la acción, el amor y la forma de afrontar el dolor inevitable, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de descubrir un propósito auténtico que nos impulse a vivir plenamente. Este mensaje es un recordatorio poderoso. Nuestra libertad interior y nuestra responsabilidad sobre nuestras decisiones son herramientas que nadie puede arrebatarnos, incluso en los momentos más difíciles. Si este resumen te ha inspirado a reflexionar sobre tu propia vida y a buscar un sentido más profundo en lo que haces cada día, te invito a suscribirte a Conocimiento en Voz. Aquí transformamos grandes libros en aprendizajes claros que pueden cambiar tu manera de ver la vida. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo cada lectura puede iluminar tu camino hacia una vida con propósito.